Acerca de nuestra farmacopea, ya hemos hablado acerca de lo que es el proceso de fabricación de fármacos, del etiquetado de lo que tiene que conllevar un fármaco y del proceso de la receta y quiénes pueden recetar, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Se aprende? No. Bueno, lo que aprenden pregunto. Recuérdame, ¿cuáles son los componentes de la receta? Cuerpo y Volante. Cuerpo y volante, ¿sale? La estructura para recetar, ¿cuál es? Es la estructura. Primero el nombre comercial, luego el nombre de... ¿Nombre comercial? No. Estos son de los comerciales. Estructura para recetar. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Nombre genérico. Ya lo vimos. Y vimos el etiquetado. Después, nombre distintivo. Después. A ver, estamos en clase de fármacos, ¿vale? En la estructura para recetar. ¿Se acuerdan que lo vimos en la última clase? ¿Cómo debemos recetar? Y ya dijeron aquí, nombre genérico, entre paréntesis nombre distintivo, presentación, gramaje. Ahora vamos al rubro inferior. Eso es lo que va abajo. Luego les pregunto y no saben. Dosis. ¿Está correcto? No. ¿Sí? ¿Qué va? Cantidad. Después, presentación. Después, día de administración. Después, frecuencia. Y el último, duración. ¿Sale? Ok. Y después de eso, ¿qué va? Indicaciones especiales. Muy bien. Entonces, no olviden la estructura para recetar. ¿Sale? Para que no haya ningún problema. Dentro del etiquetado, ¿qué significa las leyendas de advertencia? Pues lo que no se debe hacer en cuestión de con el fármaco. ¿Qué significan las leyendas de advertencia? Tu comadre. Es cuando, por ejemplo, no se puede usar en embarazos, en niños, etc. Ok, muy bien. ¿Qué te indica el lote? la materia prima, el lote de la materia prima que se usa. El lote de la materia prima. Más en específico, ¿qué nos podría decir que es el lote? No, es como con lo que, bueno, tiene que estar específicamente de que se ha elaborado con esa materia prima o con esos materiales para identificar de que, por ejemplo, si existe Ok, algún estamos de acuerdo en que es la misma materia prima, pero ¿qué en específico sería lo que nos indica un lote? Exacto, estamos hablando que es el grupo de fármacos fabricados bajo el mismo proceso, ¿sale? Con la misma materia prima y bajo toda la situación de proceso, de traslado, todo, ¿sale? Por eso es importante, no nada más es la materia prima, sino es el lote de fármacos que fueron fabricados bajo el mismo proceso. ¿Están listos? Ok, ya me callo. ¿Quieren apagar la luz, por favor? Bueno, vamos a continuar con los establecimientos. Dentro de los establecimientos vamos a encontrar la NOM 059 SA1 de buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de medicamentos y la NOM 248 SA1 del 2011 para buenas prácticas de fabricación para establecimientos que elaboran los remedios herbolarios. El reglamento nos va a indicar artículos en donde encontramos el artículo 99 que nos va a indicar que van a ser considerados establecimientos aquellos lugares en donde se lleven los procesos de fabricación de los insumos y las actividades o servicios relacionados a estos. El artículo 101 nos indica que este establecimiento debe contar con agua potable, así como servicios de drenaje. Y por temas sanitarios, la toma de agua no potable tiene que estar indicada. El artículo 102 dice que estos establecimientos deben cumplir con
Los elementos de construcción deben ser resistentes al medio ambiente, deben garantizar la conservación de los insumos, como ya lo menciona el artículo anterior, tienen que tener depósitos de agua potable y con sistemas que impidan la contaminación, al igual que tienen que tener áreas separadas, no es de que todos van a ir haciendo las mismas cosas, tienen que ir llevando un plan. Tienen que contar con buena iluminación y ventilación y tienen que ser de fácil limpieza para evitar las contaminaciones, así como ser impermeables. Del artículo 103 al 107 nos va a hablar sobre la higiene y la protección, en donde destacan puntos como lo es las buenas prácticas de higiene, la conservación, el aseo y mantenimiento del lugar, la salud y protección para los trabajadores y los sistemas para el control de temperatura y humedad. Acuérdense, todo esto que nos hablan es del proceso de calidad de la fabricación. Cuando llega Cofepris a ese tipo de establecimientos, siempre les va a pedir bitácoras, ¿sale? El mantenimiento debe ser continuo, debe haber un registro del personal, del aseo del personal, debe haber una bitácora sobre el tipo de vestimenta que deben utilizar. Por ejemplo, yo tengo dos pacientes, una vez llegó un paciente la señora llegó con una micosis muy importante y la señora decía que siempre que tenía relaciones sexuales, pues siempre tenía esta infección. Y entonces le preguntaba yo al esposo y el esposo me dice, es que yo también tengo infecciones muy frecuentes. Y en ambos era una micosis, pero en el varón era una micosis muy marcada. Y le preguntaba yo a qué se dedicaba. Y me dice, ¿sabe qué, doctor? Es que trabajo en las granjas de pollo. Me decía que por un lugar, las granjas de pollo. Y digo, bueno, ¿cuál es el proceso para que usted pueda estar trabajando en esa área? Es que mire, desde que entramos nos desinfectan, o sea, nos tenemos que bañar, nos desinfectan y usamos un overol. No podemos utilizar ropa interior, no podemos utilizar nada externo porque entra en un área donde no quieren infectar a las gallinas. Dice, pero mi función es limpiar la popó de las gallinas. Y digo, ¿qué hace usted? Es que aunque el overol como que te protege, me tengo que tirar al suelo y meterme debajo, entonces todo el tiempo estoy húmedo. Dice, todo el tiempo estoy húmedo. Y aunque salgo después del trabajo y me cambio y me baño, pues siempre siento que todo el día estar en ese proceso pues genera humedad. Digo, independiente de eso, imagínense las bacterias del excremento de la gallina que estén en contacto directo con los genitales, porque no les permiten usar ropa interior. Entonces, son procesos que al trabajador le genera un proceso de infección y que de teoría su bitácora y su proceso de supervisión deberían evitar. Porque si es algo que está siendo frecuente, deberían cambiar la estrategia para que sus trabajadores no se enfermen. O sea, lo mismo acá, todo el proceso de fabricación todo tiene que estar bien estipulado, ¿sale? Todo tiene que tener un registro, todo tiene que tener una bitácora de mantenimiento, una bitácora de persona que entra, una bitácora de persona de los insumos y del material que ocupan para la fabricación. Continuamos. Sí. Y por último, en el artículo 108 nos va a mencionar que para cuando un establecimiento se dé de baja, lo van a cerrar, se tiene que avisar con al menos 30 días antes de anticipación a que deje de funcionar este lugar. Para el traslado, en el traslado vamos a encontrar la norma 059 SSA1 del 2015 de buenas prácticas de fabricación y la NOM 164 SA1 del 2015 igual para evaluar buenas prácticas de fabricación de fármacos. Y les marqué también aquí la NOM 073 SA1 2015 de estabilidad de fármacos y medicamentos, en donde mencionan la temperatura y todos los cosas que tienen que tener para el traslado y el establecimiento del En el reglamento nos va a marcar el artículo 17, donde vamos a encontrar 6 puntos. El primero nos va a indicar que no se pueden utilizar los transportes que sean destinados para los plaguicidas, alimentos o sustancias que sean tóxicas o corrosivas. El punto 2 nos indica que para el transporte público, o sea, que sea ajeno a la empresa y que no sea destinado al anterior punto, los insumos deben estar bien envasados y empaquetados para que se conserve en sus propiedades. El punto 3 nos indica que las cámaras de refrigeración tienen que tener un control gráfico de la temperatura, esto para que no se exceda o... Eso es importante porque el término de empaquetado y de envasado se denomina embalaje. El embalaje debe ser bajo cierta estructura. Por ejemplo, yo que compro vacunas, la vacuna tiene que tener una red de frío.
y esa vacuna yo la tengo que pagar y el laboratorio me la envía. Entonces el laboratorio, el traslado viene en una caja especial que es como de UNICEF para conservar, con una red de frío, viene toda envuelta y literal me dice, ¿sabes qué? Su traslado es de tanto tiempo, tú tienes tanto tiempo para recoger esa vacuna y introducir en un área especial para su conservación. Entonces todos estos procesos que vemos a lo mejor pequeñitos y que pues me la llevo así. No, porque el medicamento pierde su eficacia. Un día no sé qué pasó y no llegaba la vacuna y le pregunta al laboratorio, quizá que hubo un accidente en carretera, pero esa vacuna ya quedó desactivada. Lo siento, doctor, le vamos a enviar el día de mañana una nueva. O sea, porque así es. O sea, tiene que respetar el protocolo de traslado, la forma de que se envasa, la forma en que tiene que ser trasladada para evitar que ese fármaco pierda su eficacia o se inactive en ese proceso de traslado. ¿Va? Y también, como le decía el doctor, aquí igual recarga el punto de que las puertas deben permanecer el mayor tiempo posible cerradas, dejarlas abiertas. El punto 4 nos va a indicar que los productos biológicos deben estar mantenidos a la temperatura que indica la farmacopea o bien lo que indica el producto. El número 5 es sobre los requisitos que tienen que tener transporte, así como lo de sus operadores deben ser capacitados para actuar ante alguna emergencia, como el doctor ahorita comentaba que hay un accidente y cosas así, deben saber qué hacer ante esta situación. Y el punto 6 es que deben estar construidos con materiales resistentes a la corrosión, tienen que ser lisos e impermeables y siempre tienen que mantenerse limpios y en buen estado. Los permisos. El reglamento nos va a marcar que el artículo 193 indica que la Secretaría podrá otorgar el permiso de importación a los medicamentos que estén registrados, siempre y cuando ya haya un previo a todo lo que se hace y que hayan cumplido con todos los requisitos y que se haya enviado una solicitud en formato oficial. El artículo 194 indica que la Secretaría puede expedir los permisos sanitarios, lo que es importación definitiva, la importación temporal, la importación en tránsito, es decir, que no van a entrar al país, solo van de aduana en aduana, y de venta o distribución temporal. Y por último, en el artículo 195 es para los permisos de importación de medicamentos que sean o que contengan estupefacientes o psicotrópicos. Para esto debe ser personalmente el dueño, el encargado, el que tiene que realizar el trámite, presentar la solicitud oficial y se espera una respuesta a máximo 14 días y tiene una vigencia de 180 días. Bueno, ahora hablemos de los registros sanitarios. Un registro sanitario es una autorización. Es una autorización emitida por parte de la COFEPRIS que nos indica que un medicamento puede ser vendido, importado o fabricado en México. Y yo les traje unas cajitas, la subrayé de amarillo el registro sanitario para que los chequen. Entonces, si tiene registro sanitario, ¿dónde la tengo que encontrar ese fármaco? Tiene que estar ahí porque en teoría tener un registro sanitario quiere decir que cumple con todas las características de calidad para poder ser vendidos en México. ¿Ah? Bueno, el artículo 165 del Reglamento de Insumos para la Salud nos dice que cuando nos den el registro sanitario nos van a asignar una clave alfanumérica, que es la amarillito que les subrayé, y va a constar de 3 números consecutivos y una letra. La letra en este caso es, bueno, el ejemplo que les estoy poniendo aquí es la letra M, que nos indica que es un medicamento alopático, pero también puede estar la letra H, que nos indica que es un medicamento homeopático, B vitamínico, P de herbolario, RH de remedio herbolario y C de prótesis. Después sigue el año de expedición y posteriormente el acrónimo de la Secretaría de la Salud y un número romano que nos indica la clasificación del medicamento. El artículo 167 nos dice que la información que deben de mandar en la solicitud para el registro sanitario debe de tener, bueno, es general de los medicamentos, tiene que tener la identidad y pureza de sus componentes, la estabilidad del producto y la eficacia terapéutica. El
artículo 170 nos dice que si estos medicamentos son extranjeros, los medicamentos alopáticos, la solicitud debe de incluir estudios clínicos, certificados de libre venta, permisos y buenas prácticas de fabricación del país de origen. Eso es muy complejo. Por ejemplo, hace como un mes llegó un laboratorio que se llama Stella, que trae un medicamento que se llama Veosa. Veosa es un medicamento que se ocupa para climaterio, ¿sale? No es una hormona, pero le da muy buen efecto para el climaterio. Y me estaba platicando esta situación, que este medicamento tiene mucho éxito en Europa, principalmente porque es un laboratorio francés, y que ha tenido una muy buena aceptación y muy buenos efectos terapéuticos. Que en Estados Unidos también ya entró prácticamente desde el inicio, y que para que pudiera entrar en México pasaron 4 años, a partir de que se inició todo el proceso hasta que ya dejaron su venta, 4 años. Entonces realmente es un proceso en México que en teoría tiene que supervisar que cumpla con todos los estudios, que cumpla con todos los criterios, pero lamentablemente puede ser también burocrático, ¿sabe? Y lamentablemente también puede ser cuestiones económicas, ¿no? El artículo 177 nos dice que si se van a hacer modificaciones menores como el color del empaque o su nombre comercial, es que no me acuerdo cómo se dice, distintivo. El nombre genérico es la SAC y el nombre distintivo es el comercial o el de patente que algunos mencionan. Si se va a cambiar el nombre distintivo, pues no necesitamos la autorización de la COFEPRIS, pero que sí se le tiene que notificar 30 días hábiles después. Y el artículo 181 nos dice que para ser el titular de este registro se tiene que contar con un aviso de funcionamiento autorizado por la COFEPRIS y que sus instalaciones, como por ejemplo la fábrica, el laboratorio o el almacén, tienen que estar en México. Después el artículo 184 nos dice que si van a hacer modificaciones mayores, como la fórmula, sí se tiene que avisar previamente a la COFEPRIS para que se le autorice y la COFEPRIS verá si los autoriza o les da un registro nuevo. Y el artículo 190 nos dice que el registro se puede ceder a otra persona, pero que también se tiene que notificar ante la COFEPRIS y tiene 30 días hábiles para notificarlo. Luego tenemos, además de la Ley General de Insumos, también tenemos la Ley General de Salud, que nos dice en el artículo 223 que el solicitante deberá presentar evidencias científicas que nos avalen que este medicamento es eficaz, seguro y de calidad. El artículo 376 de esta ley nos dice que el registro sanitario tendrá una vigencia de 5 años y que se tiene que renovar antes de que se venzca. Gracias. Estas son las cajitas que les dio de sus medicamentos. ¿La otra? Ok. En lo que sus compañeros del siguiente día me empiezan a preparar todo, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿sale? Lo van a ir pasando, ¿sí? Yo lo voy pasando de aquel lado, lo van a ir pasando. Cuando yo diga para, ¿sale? Y les diga, nombre distintivo, tienen que venir directamente conmigo e identificarme con la caja, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver qué son acreedores, a qué premio, ¿sale? ¿Listo? ¿Listos? Acuérdense, se tienen que parar y yo les digo lote. Tienen que identificar. ¿Eh? Como papa caliente, pues. ¿Sale? Muy formal. Ya sé que ustedes son millennials, pero no, ustedes son ¿qué? De Z, ¿no? Z, no, hombre. ¿Sale? Entonces, si yo les digo datos del fabricante, rápidamente tienen que buscar y decir datos, aquí está, ¿sale? ¿Ok? ¿Quiénes van a presentar? ¿Qué equipos son los que van a presentar ahorita? Terapéutica. Pero ¿quiénes son? Para que no los incluyamos y se vayan para acá y no estorben. ¿Sale? ¿Va? Vale. Entonces iniciamos. 1. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo va?
Canten ustedes la papa, ¿qué? La papa caliente se quema, se quema. Ah, ok, se quema, va, se 1, quema. 2, 3. La papa caliente se quema, 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 se quema. Se quemó. Fecha de caducidad. Fecha de caducidad. Fecha de caducidad. No, fecha de caducidad a la 1, fecha de caducidad a las 2, fecha de caducidad. Órale. Ay, lentos. Fecha de caducidad. Ahí está. Diciembre 2024. Está bien caducado este, ¿no? ¿Y el otro no lo encontró? ¿No tiene fecha? Síguelo pasando. Ustedes me dicen cuando ya estén listos. ¿Ya? Síganla pasando. 1, 2, 3. La papa se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quemó. Dosis. Dosis, dosis, dosis. Dosis, 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 dosis. No, pero. Dosis. Uy, ya te van a ganar. Dosis, aquí está. Dosis, muy bien. ¿Cuántos manos te van ganando? Él y el de lado. Ahí se quedó. Tramposos. Pásaselo para el otro lado. Ellos no han participado. Ah, no, sí, pero no pudo. ¿Ya? ¿Todavía no? ¿No? La papa se quema, 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 se quemó. Está en su mundo esta mujer. ¿Vale? Para que se les quite pregunta. ¿Vale? A las 2. Pregunta. La primera que conteste levanta la mano. ¿Vale? Ok. ¿Cuál es la norma 001? Es la que establece la calidad de los medicamentos. Bueno, la calidad de los fabricantes. Pero la de Sí, pues ya la realidad. La de la farmacopea que establece los lineamientos tanto de calidad, seguridad y pureza de los medicamentos. Ok, vamos 3 aciertos. ¿Ya o no? Ay, lentos. 1, 2, 3, páselo. La papa caliente se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quemó. Nota. Nota. Pregunta. ¿Sale? Pregunta. ¿Listo? ¿Qué personas pueden recetar? Enfermeras con licenciatura, médicos, dentistas, cirujanos, no humanos pero sí veterinarios y algunas parteras que ellos pueden especializado. Pero que tiene que tener en específico. Que no pueden recetar antibióticos. Que no pueden recetar antibióticos. Y certificación. Ok, pero ¿qué más? Solo puede recetar de cuadro básico. No, ¿qué dijimos? Que cuando yo les preguntara, tenían que agregar este rubro, que no nada, que tuvieran título y cédula profesional. No se les olvide, médicos, veterinarios zootecnistas, ¿sale? Médicos homeópatas y alópatas, ¿sale? Veterinarios zootecnistas, odontólogos, enfermeras, ¿sale? Con título y cédula profesional. Les faltaron médicos pasantes del servicio social bajo tutela institucional y parteras certificadas. ¿Ah? Parteras certificadas. Ok, vamos al siguiente rubro que vamos a hablar un poco de la terapéutica racional. ¿Sale? Creo que ya estás llevando clínica propedéutica. ¿Sale? ¿Quién es la clínica propedéutica? El doctor Freire. El doctor Freire. Ok, muy bien. Cuando hablamos de clínica propedéutica, nos dice, ¿qué es la clínica propedéutica? ¿Alguien sabe? Ya le dijo el doctor, yo creo que ¿qué es la clínica propedéutica, no? Sí, clínica propedéutica se refiere al... Bueno, clínica del griego clinic significa cama y propedéutica del griego propos y deuteros, que significa tiempo, digo, antiguo y creo que... Estudio del paciente. Ok. ¿Estudio del paciente en la cama? ¿Dice ahí? Pero etimológicamente podríamos decir sí, pero en sí, ¿qué es la clínica propedéutica? Es un paso previo, o sea, es como un proceso que se da antes para comprender bien cómo se puede llegar al diagnóstico de... Podríamos decir que es el proceso a través de pasos para poder establecer un diagnóstico y determinar una terapéutica, ¿no? Esa es la clínica propedéutica. Entonces, cuando hablamos de terapéutica racional, nos habla acerca de
cómo debemos ahora establecer ese tratamiento farmacológico, ¿sale? Porque aquí ya estamos específicamente en farmacología 2. Y va muy de la mano la terapéutica, la clínica propedéutica con la farmacología. Incluso para poder hacer su práctica clínica 1, tiene que cursar farmacología y tiene que cursar su clínica propedéutica. ¿Por qué? Porque esto es importante. ¿Qué pasa si de repente yo llego y les digo, es que tengo mucha tos, doctor, mucha tos, vengo para que me quite la tos? Yo sé que apenas empiezan su clínica propedéutica, pero ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? Investigar la causa. Investigar la causa. Un interrogatorio, ¿sale? Siempre es importante. Nuestra clínica propedéutica se basa, como dice su nombre, en la clínica. Y tenemos que tener un orden, ¿sale? Desde que mi paciente entra caminando, yo tengo que ser muy observador, ¿sale? A mí me encanta observar. La otra estaba yo en el paseo y vi una señora con un cuello al lado y dije, esa señora tiene síndrome de Turner. Le voy a decir, ¿tiene problemas de fertilidad? No, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ser muy observadores. Desde que entra, las fases que presenta, el tipo de caminata, su comportamiento, para que identifiquen, esto viene por algo así, ¿sale? Una vez que nosotros observamos, tenemos que seguir un orden y nuestro primer punto es un buen interrogatorio, ¿sale? Tengo que determinar por qué está viniendo a consulta y en base a eso yo hacer un interrogatorio dirigido, ¿sale? Posteriormente a esto, mi siguiente paso de la clínica es hacer una exploración física, ¿sale? Ahora voy a terminar en base a lo que yo obtuve, a lo mejor voy a hacer una exploración física dirigida, ¿sale? En base a mi interrogatorio más mi exploración física, veré si hay una necesidad de complementación diagnóstica a través de laboratorios o a través de auxiliares de diagnóstico. Una vez que yo tengo mi interrogatorio, mi exploración física, mi complementación diagnóstica, pues valoraré dar un probable diagnóstico presuntivo o certero dependiendo de mis estudios, ¿sale? Para poder establecer un plan terapéutico, ¿sale? ¿Por qué es importante esto? El ejemplo que yo les decía, yo vengo con ustedes porque tengo mucha tos, ¿sale? ¿Qué tendrían que hacer? Interrogarme. ¿Qué les interesa de esa tos? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto tiempo empezó con tos? ¿Sabe que empecé hace 5 días? ¿Qué más? Si alguien más de su familia la presenta. Ok, podemos decir que no, que nadie más la presenta. Los síntomas, bueno, ¿qué es lo que...? Los síntomas, tengo tos. Pero ¿cómo lo podrías preguntar en específico? ¿Qué tipo de tos? ¿Cómo es esa tos? ¿Sale? ¿Cómo es esa tos? ¿Sabe qué, doctora? Pues soy toso. ¿Qué le agregarías? Porque nada más te dice toso y toso. Exactamente, si es expectorante, tiene flemas, si tiene algún tipo de secreción con sangre, ¿sale? No, doctora, no tengo flemas, pero estoy tosiendo constantemente. ¿Qué más les interesa? El tiempo de evolución, ¿sale? Ya decimos, ¿sabes qué? Empecé desde hace tanto tiempo, hace 5 días, el tipo de tos es una tos, seca, sin secreción ni expectoración. Decían color, si no hay expectoración, pues no tenemos que identificar color. ¿Qué otra cosa? Si fuma. Sí, exactamente, si presenta alguna situación, algo que pueda desencadenar como tabaquismo, negado, no fuma. Si presenta fiebre. Ok, no presenta fiebre. ¿Alguna otra molestia? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Podríamos decir que él es jefe de logística en una empresa aceitera. Y en esta empresa aceitera se encargan de manejar semillas, ¿sale? Para poder hacer el proceso de fabricación de aceite, ¿no? ¿Alérgico a algo? Tal vez sea alergia. Podría ser, efectivamente. Ya se dieron cuenta como conforme avanzamos el interrogatorio, empezamos a sospechar probables diagnósticos, ¿sale? Dice, a lo mejor es alérgico, podemos decir, ¿qué me preguntaste, perdón? Sí, es alérgico a algo. Si es alérgico a algún, él te refiere que no es alérgico a ningún tipo de medicamento o alimento. ¿Qué más preguntarían? ¿Y padece de alguna enfermedad respiratoria? Exactamente, si él a lo mejor en su infancia o reciente padece de alguna enfermedad respiratoria y él les comenta que no, que siempre ha sido sano. La hora en la que entonces puede ser que en las La frecuencia, exactamente. Bueno, si sabes que la tos es por las mañanas, en la tarde, toda la noche, entonces dice que él normalmente siempre es por la mañana. Una vez que llega a su trabajo, se desencadena esa tos. ¿Sale? ¿Qué Tal más? vez su rutina de qué es lo que hace en la mañana. Exacto. Ya se dieron cuenta cómo vamos desglosando, ¿sale? Vamos, la rutina, ¿no? Pues él se para, se baña, se levanta, todo en orden, pero cuando llega a su empresa, se coloca un cubrebocas. Y este cubrebocas, para poder entrar a revisar la semilla,
Tiene una semana que le cambiaron el tipo de cubrebocas que utiliza. Y a partir de esa semana, pues empezamos con tos y tos constante. ¿Sale? ¿Qué más? Si más en su trabajo presentan lo mismo. ¿Qué? Si más en su trabajo presentan lo mismo. Refiere que su compañero con el que hace la rutina de pase también presenta esta tos. Bueno, ahorita estamos hablando del trabajo, pero también puede ser que, no sé, en casa tenga contacto con Gatos, perros, con animales, ¿no? No, prefiere que no tiene mascotas. ¿Algún otro síntoma como que le lloren los ojos? Exacto, síntomas agregados, ¿sale? Aparte de la tos, ¿presenta usted algún otro síntoma? Entonces el doctor dice que cuando toso mucho empiezo con escurrimiento nasal, pero lo que me incomoda mucho es la tos. Pues ya había dicho que también su otro compañero presentaba la misma tos. También puede ser investigar el tipo de cubrebocas con el que trabaja. Si es algo que les faltó a ustedes es si anteriormente había presentado la tos, ya había sido cuadros episódicos o es la primera vez que sucede ese síntoma. Si es la primera vez que sucede ese síntoma, tengo que buscar el factor desencadenante. El factor desencadenante, pues estamos hablando muy probablemente sea un tipo de alergia a algún material que está presentando el cubrebocas, porque él utilizaba otro cubrebocas y no le pasaba nada. Pero ahorita que tenemos un nuevo cubrebocas, pues está generando algún problema. Veamos. Este tipo de padecimiento podríamos decir que es una reacción alérgica al tipo de cubrebocas. ¿Cuál sería nuestro plan terapéutico? Primero cambiarlo, ¿no? Exactamente. ¿Tendré que yo darle algún fármaco? No. Ver cómo evoluciona después del cambio y ya. ¿Qué tenemos que hacer? Va nuestra exploración física. Dentro de nuestra exploración física encontramos una faringe hiperémica, ¿sale? Está una faringe hiperémica, no se observa presencia de secreciones o exudados para hablar de un proceso infeccioso, pero sí hay una hiperemia muy importante, ¿sale? Revisamos los conductos nasales y también encontramos un cuadro de hiperemia. Entonces, estamos hablando de un proceso inflamatorio que por el mismo uso de cubrebocas se está volviendo crónico, ¿sale? Nuestro primer punto sería quitar el cubrebocas, cambiar, ¿no? Cambiar tipo de cubrebocas. Sí tiene que utilizarlo porque está en un área donde va a haber mucho polvo, pero hay que cambiar el tipo de cubrebocas. Ya tiene un proceso inflamatorio. ¿Qué tendríamos que hacer? Un antiinflamatorio. Un antiinflamatorio. ¿Sería bueno dar antibiótico? No. ¿Por qué no? Porque su hepatitis no es de origen bacteriana ni viral. Si no, es de tipo alérgica, ¿sale? Entonces, doy un antiinflamatorio. ¿Sería bueno dar algún otro tipo de fármaco? Algún antihistamínico para bloquear el proceso de inflamación, ¿sale? Entonces, hay que quitar el proceso alérgeno que se está sucediendo dando un antihistamínico y dando un desinflamatorio para bajar el cuadro que ya es establecido por el tratamiento. Entonces, si se da cuenta, la terapéutica racional implica en, primero que nada, obtener un diagnóstico de manera adecuada, ¿sale? Una vez que establecemos el diagnóstico de manera adecuada, yo tengo que proceder a establecer un plan terapéutico. Mi plan terapéutico inicial no incluye una terapia farmacológica. Mi plan terapéutico inicial es quitar el punto que está ocasionando la enfermedad, ¿sale? Es como si llegara una persona que dice, una paciente, doctor, es que tengo un dolor muy fuerte acá, vengo para que me quite el dolor. Ah, sí señora, tómese, le voy a dar butilosina. La señora se va, se le quita el dolor, pero al poco tiempo que pasa el fármaco, regresa otra vez con dolor. ¿Por qué? Porque no estamos tratando el origen del dolor. Cuando a ustedes les va a tocar, van a llegar a su consulta y de repente les van a decir, doctor, es que me duele aquí el dedo chiquito y luego el dolor me recorre hasta acá. Y es como si me atravesara, doctor, es un dolor que me arde hasta acá. Entonces, ¿ok? No, tenemos que analizar. Y muchas veces son alteraciones en la circulación, ¿sale? Lo que ocasiona ese tipo de dolores urentes, ¿sale? Pero digo, a veces investigar, hay que ser muy quisquillosos en hacerlo, por eso la clínica propedéutica es muy importante. Cuando ustedes hacen un interrogatorio, tiene que ser un interrogatorio dirigido y que vayamos excluyendo cosas que no nos interesan, ¿sale? ¿Por qué? Si ustedes le preguntan al paciente, el paciente, no, pues esto pasó hace 8,000 años, y mi prima, y mi hermana, y se nos empieza a perder. Y si a ustedes les gusta el chisme, media hora en una consulta, ¿vale? Y se empiezan. Entonces, aquí, en la terapéutica racional, implica que hagamos de primera instancia el diagnóstico adecuado
e identifiquemos la patología que es. ¿Para qué? Para poder establecer un plan terapéutico. Una vez que yo establezco un plan terapéutico, ¿qué tendría yo que vigilar? Que lo entienda. La retroalimentación en el proceso de qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Segundo. Que cómo se siente durante. La revaloración. La revaloración. Ok, tú vas a decir en cuánto tiempo va a regresar para ver si funcionó o no funcionó ese fármaco. ¿Sale? ¿Qué más? Explicarle qué va a hacer cada fármaco en su cuerpo. Los cambios que puede ocasionar en el cuerpo. ¿Qué más? ¿Cómo se lo tiene que tomar? Ya vamos a hablar un poquito. ¿Qué más? Reacciones adversas y reacciones tóxicas, algo que no puede aparecer, ¿sale? Porque muchas veces cuando les dice, ¿sabe qué, doctor? Es que yo soy alérgico a la penicilina. ¿Cómo sabemos que es una alergia y cómo sabemos que es un efecto adverso? Preguntando. Ok, interrogando. ¿Qué le dirías? Es que no, doctor, no me dé penicilina porque soy alérgico a la penicilina. ¿Cómo sabe que es alérgico a la penicilina? ¿Qué le pasa al tomar penicilina? Y agarra y dice, no, es que cuando yo era chiquito, dice mi mamá que me dieron penicilina y de repente empecé a vomitar y a vomitar. Un efecto adverso, ¿no? Exactamente, ¿vale? ¿Qué pasa si le dice, no, es que cuando yo era pequeño me pusieron penicilina y dice mi mamá que me enronché todo y que no podía respirar y que me llevaron corriendo al hospital? Alergia. Entonces sí, ven a ver, ¿no? Pero hay pacientes que le preguntas, ¿qué te pasa con el medicamento? Es que me duele mucho la cabeza. No es una alergia, es un efecto adverso, ¿sale? Entonces, la terapéutica racional va desde un primer punto a hacer un buen interrogatorio, de establecer un diagnóstico preciso, ¿sale? Para poder establecer la terapéutica farmacológica adecuada a la patología. Ok, chicos, ahí nos quedamos, mañana continuamos.